Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. El camino de la vida de Magdalena Alcalde distaba mucho de estar sembrado de rosas. Ella misma tuvo que plantar todas las rosas. A diferencia de muchos otros, ella entendió esto incluso en la escuela primaria. Su madre, Aida Alcalde, crió a Magdalena sola. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía 6 años. Es mejor criar a un hijo sola que con ese borracho y holgazán, decía Aida a su amiga Olea Borrego, quien resultó ser la madrina de Magdalena. Después del divorcio me di cuenta de lo hermosa que puede ser la vida. Cuando Magdalena empezó la escuela, su madre le inculcó la creencia de que debía depender solo de sí misma. Bueno, ella internalizó esa lección a la perfección. Aprendió a leer a los 5 años, por lo que encontró las lecciones de lectura en la secundaria bastante aburridas. Lo mismo ocurrió con las clases de matemáticas. Un día se aventuró en una clase diferente y se quedó encantada con los problemas de matemáticas allí. Mientras resolvía estos problemas, Magdalena explicaba lógica y sensatamente su proceso de pensamiento en voz alta. La profesora la miró con interés, y solo hacia el final de la clase se dio cuenta de que esta alumna era de otra clase. ¿Cuál es tu apellido?, preguntó la profesora. Alcalde. ¿Alcalde? No hay ningún alcalde aquí. ¿Estás segura de que no te confundiste? No, no me equivoqué, dijo Magdalena, sacudiendo la cabeza. Estudio en otra clase. Vine aquí a propósito. No estoy interesada en estudiar en el primer grado porque ya sé todo. Cuando Ana Nieto la acompañó a la clase correcta, sus compañeros se rieron a carcajadas. Luego surgió la cuestión de trasladar a Magdalena a un grado superior, y se decidió de manera positiva. Aprendía sin esfuerzo. Todas las materias le resultaban fáciles a Magdalena, aunque su punto fuerte sin duda eran las ciencias exactas. Sus relaciones con los demás niños estaban un poco tensas. No es que no les gustara Magdalena, siempre les permitía copiar sus cuadernos y ayudaba si se lo pedían, pero parecía que su rápido desarrollo resultaba algo incómodo para los demás niños, excepto para un estudiante. Ese estudiante era Paulino. Siempre olvidaba todo, se metía en diversos líos camino a la escuela y no tenía un buen desempeño académico, aunque tenía una mente brillante. Miraba a Magdalena con tanta adoración que la avergonzaba, pero solo al principio. Luego se convirtieron en amigos muy cercanos e incluso pidieron compartir un pupitre. Los profesores suspiraron aliviados. Ahora Paulino estaba bajo supervisión y podían relajarse un poco. Paulino dejó la escuela después de la secundaria, a pesar de las súplicas de Magdalena para que se quedara. Magdalena, sabes que solo llegué hasta la secundaria gracias a ti. Pero yo no me voy a ninguna parte y seguiré ayudando. No, Magdalena, no es para mí. ¿Y cuál es el tuyo? Aún no lo sé, pero se me ocurrirá algo. Se vieron algunas veces más hasta que Paulino fue reclutado en el ejército. Después de eso, no supo nada más de él, aunque de vez en cuando pensaba en su amigo de la escuela. Magdalena realmente lo extrañaba. Paulino, a pesar de ser un chico, era un verdadero amigo. Magdalena siempre podía confiar en él, y él siempre encontraba la solución adecuada. Cuando perdieron el contacto, se sintió sola. Magdalena se graduó de la escuela con excelentes calificaciones y se inscribió en la Facultad de Economía en la universidad. Seguro me graduaré con éxito, dijo la joven con determinación. Todos sus amigos y familiares estaban seguros de que así sería. Un diploma rojo en economía se convirtió en un punto significativo en su vida despreocupada. 2 meses después de que Magdalena terminó la universidad, su madre falleció inesperadamente debido a un aneurisma cerebral. Aida Alcalde tenía solo 47 años. Ese día nunca se desvanecería de la memoria de Magdalena. Todo estaba como de costumbre, excepto que su madre se había sentido mal el día anterior. Magdalena insistió en que se quedara en casa y llamó a un médico. Magdalena, probablemente solo sea un resfriado, dijo el médico. Aida miró a su hija y sonrió.
No importa, que el médico te eche un vistazo. Oh, te preocupas demasiado. La mitad de nuestros trabajadores están de baja por enfermedad. Ahora tú también puedes tener una baja por enfermedad. Mientras esperaban al médico, la condición de la madre de Magdalena empeoró significativamente. Magdalena estaba tan asustada que, además del médico, llamó a una ambulancia. Se llevaron a Aida y 2 horas después, el médico se acercó a Magdalena llorosa. Lo siento, no había nada que pudiéramos hacer. Magdalena no entendía lo que quería decir. ¿No pudieron hacer un diagnóstico? El médico la miró con atención. Lo hicimos, simplemente no pudimos ayudar. Acepta mis condolencias. Magdalena no podía creerlo. Pensó que el médico debía de haberse equivocado. Corrió hacia la puerta por la que habían llevado a su madre, pero el médico la detuvo a tiempo. La joven gritaba, mordía y trataba de liberarse, pero él la sujetaba firmemente. Magdalena se desplomó y comenzó a llorar. No podía creerlo. Se sentía como un terrible sueño. La vida es tan frágil y corta, pensaba Magdalena mientras estaba junto a la tumba recién cavada. Mamá estaba tan feliz cuando me gradué de la universidad. Mamá, ¿cómo puede ser esto? Ni siquiera he encontrado un trabajo aún. No te he mimado como tú me mimaste a mí. Fue después del fallecimiento de su madre cuando Magdalena se dio cuenta plenamente de la verdad en las palabras de su madre. En esta vida, solo se puede depender de uno mismo. No había dinero para el funeral, solo una pequeña cantidad, y tuvo que llamar a parientes y conocidos en busca de ayuda. Fue entonces cuando la cruda realidad se presentó ante Magdalena en toda su crudeza. «Compramos un televisor anteayer», dijo Catarina, la hermana de su madre. ¿Quién hubiera pensado que Aida fallecería tan pronto? Todo parecía lógico, pero ¿por qué se sentía tan desagradable en su corazón? Magdalena sintió que su tía estaba mintiendo descaradamente. «¡Qué hipócrita!», pensó Magdalena. «Es tu propia carne y sangre. Incluso si realmente no hay dinero, tú, al igual que yo, deberías estar buscándolo en este momento». Honestamente, Catarina había estado tan ausente de sus vidas que casi se podría decir que no existía en absoluto. Aceptaba con gusto felicitaciones de cumpleaños, especialmente si venían con regalos, pero nunca los invitaba a sus propios cumpleaños. Aunque Magdalena sabía que tenían celebraciones porque su madre solía decir: «Incluso me alegra que no nos inviten. Es tan difícil sentarse durante horas escuchando chismes sobre otras personas o sobre aquellos que han logrado algo. Nunca he visto tanta envidia, Magdalena». Magdalena no tenía motivos para no creer en su madre, y no estaba cerca de sus parientes, aunque sabía que tenía una hermana allí. Se comunicaban una vez al año. Sus primos también estaban pasando apuros financieros. La única persona que ayudó a Magdalena fue Olea. «No tengo dinero ahora», dijo tristemente la joven huérfana. «Todavía no he encontrado trabajo, pero no te preocupes. Tan pronto como encuentre trabajo, te pagaré de inmediato». «Oh, vamos. Aida era como una hermana para mí, incluso más cercana». Olea lloró tanto como Magdalena, y Magdalena se sintió un poco aliviada al saber que había alguien que compartía su pena. Comprendió que aunque ahora estaba sola en este mundo, no estaba completamente sola y no tenía nada que ver con sus parientes. «Así es», pensó Magdalena amargamente. Su propia hermana trajo unos pocos centavos mientras que una pariente prácticamente pagó el funeral. «Pero, ¿cómo puede ser? Es una gran cantidad de dinero». «Magdalena está bien. Ella es casi como una hermana para mí. Y tú eres mi ahijada, así que estoy obligada a cuidar de ti». «Pero ya soy una adulta». La joven sonrió tristemente. «Créeme, siempre serás mi niñita. Bueno, si insistes, dame la mitad cuando puedas». Magdalena ahora estaba completamente sola, sin su madre, prácticamente sin dinero y sin empleo, excepto por el apoyo ocasional de su madrina Olea, quien tenía su propia familia y sus propias responsabilidades. Había nacido recientemente un nieto. Magdalena comenzó a buscar trabajo con renovada determinación. «Simplemente no pierdas la esperanza y no te rindas», se decía Magdalena mentalmente. «Tendré todo lo que una persona puede soñar.
Puedo lograr mucho y tengo tiempo de sobra para hacerlo. Cuando Magdalena estaba pasando por momentos especialmente difíciles, repetía estas palabras como un mantra. Un par de días después del funeral, vio a su madre en un sueño. Aida, vestida con un vestido blanco fluido, estaba parada en la puerta, sonriendo misteriosamente. «Mamá, ¿te ves tan hermosa hoy?», exclamó Magdalena. «Sí», asintió su madre, «porque estoy feliz de que todo saldrá bien para ti hoy». La joven extendió la mano hacia su madre, pero Aida desapareció. Cuando Magdalena se despertó por completo, se encontró sentada en su cama. Todavía se sentía triste y anhelaba a su madre, pero al mismo tiempo sintió un aumento sin precedentes de fuerza. Nunca había creído en sueños proféticos, pero ¿por qué Magdalena estaba tan segura de que algo muy bueno iba a suceder pronto? Magdalena comenzó a monitorear las ofertas de empleo. Sí, parecía adecuado para ella. La empresa, que ofrecía servicios de diseño de interiores, estaba buscando una especialista para el departamento de planificación y economía. Sin demora, Magdalena se puso en contacto con el empleador y programó una entrevista para el día siguiente. La joven eligió cuidadosamente su atuendo. La empresa era ciertamente respetable, pero como tenía un aspecto creativo, un toque de creatividad era apropiado, siempre y cuando fuera con moderación. Magdalena optó por un vestido verde claro y brillantes zapatos de tacón amarillos. Decidió agregar una chaqueta bomber blanca encima del vestido, junto con un bolso que coincidía con el color del vestido, unas gotas de su perfume favorito, un peinado ordenado y un maquillaje sencillo. Estaba lista. Cuando Magdalena se vistió y se miró en el espejo, quedó satisfecha. Su intuición le decía que al elegir este atuendo, estaba acertando. ¿O fue todo gracias al sueño profético? «Felicidades, está contratada», sonrió el gerente. ¿Qué? Magdalena pensó que debió haber un malentendido. ¿Cuántas veces había escuchado frases como «Lo siento, no eres lo que estamos buscando», o, en el mejor de los casos, «Nos pondremos en contacto contigo»? «Estás contratada», repitió el hombre. ¿O cambiaste de opinión de trabajar aquí? «Yo no. ¿Qué? Por supuesto que no. Gracias». Después de una semana de capacitación, Magdalena comenzó entusiastamente su trabajo. Desde el principio, demostró ser una empleada diligente y responsable. Sin embargo, de repente se dio cuenta de que sentía una atracción por el diseño de interiores. Cuanto más interactuaba con los diseñadores, más lo entendía. «Oigan, chicas, ¿dónde aprendieron esto?», preguntó Magdalena durante su descanso en el café con Viola y Dorotea. «Tomé cursos pagados», respondió Viola. «Estudié en la universidad», dijo Dorotea. «Bueno, ¿qué me recomendarías?». «Cada opción tiene sus ventajas y desventajas», señaló Dorotea. «Pero si no planeas renunciar a este trabajo, es mejor ir a la universidad. Los cursos a tiempo parcial no son adecuados para esto». «Cierto, ¿cómo no se me ocurrió eso? Me emocioné tanto con la idea de convertirme en diseñadora de interiores que olvidé por completo los detalles. ¿Y qué hay de mi medio de subsistencia mientras estudio?». Magdalena trabajaba en el departamento de planificación y economía y asistía al programa de tiempo parcial en la Universidad Politécnica. Estaba increíblemente corta de tiempo, pero no se desanimaba en lo más mínimo. Magdalena había tomado esa decisión por sí misma. Algunos de sus colegas la llamaban incansable. Bueno, solo con tal determinación podría construir una carrera, descubrir una multitud de nuevas oportunidades y en última instancia abrir su propio camino en la vida y sí, rodearse de rosas. Por cierto, Paulino solía llamarla así también. Después de un año de trabajar en la empresa, Magdalena decidió obtener su licencia de conducir y comprar un coche. Lo dijo y lo hizo. Adquirir un Renault Logan nuevo se convirtió en una verdadera celebración para ella, que decidió compartir con Olea. Tal vez no fuera considerado especialmente prestigioso por algunos, pero para Magdalena era su primera compra importante y pidió que se respetara. «Eres asombrosa», sonrió su madrina.
Es una lástima que Aida no esté aquí para ver esto. Tu madre estaría orgullosa de ti. Creo que aún lo ve, dijo Magdalena suavemente. Créeme, Olea, mi madre siempre está ahí para apoyarme. ¿Por qué no habría de creerlo? Olea suspiró, apretando la mano de su ahijada. Cuando mi madre ya no estaba con nosotros, también le hablaba, y ella me daba consejos, pero desearía que Aida estuviera aquí con nosotros. Las lágrimas brotaron en los ojos de su madrina, y Magdalena también sintió un nudo en la garganta, pero no quería llorar en un día así. Oye, ¿qué pasa?, dijo alegremente la joven. La vida continúa. ¿Más champán? La siguiente parte del plan era mejorar sus condiciones de vida. Magdalena logró alcanzar esta parte de su plan de vida 3 años después de comprar su coche. Después de considerar muchas opciones, se decidió por un apartamento bien diseñado en una hermosa y verde zona de la ciudad. Había un estanque cercano que a Magdalena le encantaba visitar. Se maravillaba con el agua clara y alimentaba a los patos. «Aquí tienen, pequeñitos», decía, desgarrando trozos de pan para meriendas. Magdalena sentía como si los patos la reconocieran. «Magdalena, hola, han pasado siglos», dijo una mujer rubia y esbelta parada cerca de un banco. Estaba radiante de alegría y parecía estar genuinamente feliz de ver a Magdalena. Al observarla más de cerca, se dio cuenta de que era Nora, la hija de Catarina, o en otras palabras, la prima de Magdalena. Solía ser una morena rellenita, pero había adelgazado, cambiado su imagen y, hay que decirlo, lucía hermosa. «Sí, ha corrido mucha agua bajo el puente», comentó Magdalena pensativamente. «Más precisamente 3 años. Hola, Nora». «Sí, exactamente, 3 años», exclamó su prima con alegría, levantando extrañamente la mano derecha. «Ha sucedido tanto». Magdalena notó el anillo de compromiso en el dedo de Nora y sonrió con desdén. Por eso levantó la mano así. Se había casado y quería presumirlo, pero la ignoraron, pensando que no tenía nada que ofrecer. Deben haber considerado a Magdalena tan pobre como una iglesia ratón, y como mucho, les daría algunos juegos de té baratos como regalo de bodas. Bueno, se equivocaron, pero a Magdalena no le importaba. Después de que sus parientes no la ayudaran con el funeral de su madre, no le quedaban ilusiones. «¿Qué haces aquí?», preguntó Nora. «Parece bastante lejos de tu casa». «Bueno, te equivocas ahí, querida prima», dijo Magdalena, sonriendo con desdén. Había un poco de venganza en ello, pero parecía que Nora no lo notó. «Vivo cerca, en ese edificio de allá». «¿De verdad? Pero los apartamentos allí cuestan una fortuna». Nora lucía perpleja y algo escéptica al mismo tiempo. «Sí», confirmó con una sonrisa. «Pero, ¿cómo?». Deberías haber visto la cara de Nora. Estaba atónita. O tal vez era mejor que no lo viera. Mostraba claramente una envidia sin disfraz, que era una vista bastante poco atractiva. «¿A qué te refieres con cómo? ¿De dónde sacaste el dinero?». Magdalena lo encontró divertido. Ahora su prima la miraba como si fuera un ser celestial. Parecía que Nora no tenía una vida fácil ella misma. Magdalena estaba segura de que el matrimonio era prácticamente lo único de lo que su prima podía presumir. La pregunta era qué tan exitoso era. En cualquier caso, no impresionó a Magdalena. Ella tenía otras prioridades. «¿Has oído hablar de la empresa Armonía?». Nora negó con la cabeza. «Nuestra empresa se especializa en diseño de interiores». «Pero tienes una formación en economía, ¿verdad?», preguntó Nora confundida. «¿Y qué? ¿Crees que no necesitan economistas allí?». Magdalena se rió, asombrada por la falta de comprensión de su prima. «¿Y pagan bien?». «Muy bien». «Magdalena, ¿qué pasa?». «Verás, recientemente perdí mi trabajo y estoy profundamente endeudada». «No me sorprende». «Bueno, quizás tienes un lugar para mí». Nora miró a su hermana suplicante. De repente, Magdalena sintió la necesidad de lavarse.
Cuando estaba sola, pobre y abrumada por la pena, no valía nada. Pero ahora Nora quería aprovecharse de ella. Pero eso estaba bien. Ella se encargaría de esto ahora. Magdalena, ¿qué has terminado? Según tengo entendido, estudiaste en un instituto. Bueno, sí. Estudié para ser secretaria allí. ¿No necesitan las empresas secretarias? Sí, las necesitan. Pero en empresas como la nuestra, todas las secretarias tienen un título universitario y saben idiomas extranjeros. Así que, lo siento, no eres adecuada. Sin ofender. ¿Aunque qué? La empresa necesita un conserje si estás interesada. Puedo hablar con ellos. No, gracias. Bueno, eso es todo. Nora claramente esperaba que Magdalena le preguntara sobre su vida, su matrimonio y la felicitara. Pero no tuvo suerte. Magdalena simplemente no estaba interesada. Desde hacía mucho tiempo se habían convertido en extrañas para ella. Su comportamiento era ciertamente inusual. Por alguna razón, vino a su mente el dicho «viviendo con lobos». Incluso se estremeció para sacudirse la desagradable sensación. El teléfono de Magdalena sonó. Su querido jefe estaba llamando. Tenía la costumbre de llamar fuera del horario laboral. A Olimpio Peña no le gustaba posponer conversaciones importantes para el día siguiente. Los empleados hacía mucho tiempo que dejaron de molestarse por ello, sobre todo porque nunca llamaba para asuntos triviales. Magda, mi querida, tengo una oferta muy interesante para ti, dijo Olimpio con entusiasmo. Magdalena sonrió, se acomodó cómodamente y se preparó para escuchar a su jefe. No es gran cosa. Se burló Catarina cuando su hija le contó acerca de la reunión con Magdalena. Se ha vuelto todopoderosa con su empresa, pero podría haber dicho una palabra por su pariente. Pero ella no es la jefa, señaló Valerio, su esposo. En cualquier organización seria hay un umbral educativo, y no finjas que no lo sabes. No tenía ganas de discutir con su esposa, pero no podía quedarse callado. Pareces saber mucho. Sí, Catarina, sé algunas cosas. No trabajé en el despacho de diseño en vano. También recuerdo que apenas conseguimos lo suficiente en el funeral de Aida con algunas cantidades ridículas de dinero. Entonces, ¿qué quieres de ella ahora? La chica logró todo por sí misma. ¿Qué está frenando a nuestra Nora? Sabía que estaba cruzando una línea aquí y que Catarina lo criticaría con seguridad, pero no podía detenerse. Realmente lamentaba a esa chica, que había logrado mucho por sí misma sin ayuda. Nora está casada, declaró orgullosamente su esposa, mientras que tu querida Magdalena no lo está. Nadie sabe con quién pasa su tiempo. Sé cómo avanzan en la escalera corporativa en esas empresas. Eso es interesante. ¿Cómo lo sabes? Valerio sonrió con desdén. Bueno, no vivo en una nube. Sé cómo los líderes de las empresas seleccionan personal y lo que hacen después. Y en general, no entiendo a qué estás tratando de llegar. Magdalena es una genio y nuestra hija es peor. Su esposo simplemente hizo un gesto con la mano. Hacía mucho tiempo que se daba cuenta de que discutir con su esposa no solo era inútil, sino también costoso. Catarina, si entendía que estaba completamente equivocada, nunca lo admitiría. Discutiría hasta el final y sinceramente creería que sabía mejor que nadie. Valerio había aprendido hace mucho tiempo a retirarse a tiempo para evitar cualquier escándalo. Pero no le gustaba que Nora fuera igual que Catarina. La oferta del jefe no solo era interesante, era realmente mágica. Olimpio le ofreció a Magdalena un viaje de negocios a España. Nuestros socios españoles estarán encantados contigo, dijo entusiasmado el jefe. ¿Por qué has decidido eso?, se rió Magdalena. El jefe era un hombre apasionado que amaba su trabajo y lo entendía. En realidad, a Magdalena no le importaba por qué Olimpio había tomado esta decisión. Estaba en un estado de euforia. Su conversación significativa con su prima había quedado en un segundo plano, y se sentía maravillosa y ligera. «Pero te pareces a la gente de España», respondió Olimpio riendo. «Pero personalmente te envío a este maravilloso país en función de tus cualidades profesionales. Discutiremos los detalles mañana». «Sí, por supuesto». «Hasta mañana, Magda».
Hasta mañana, Olimpio. Magdalena sentía que quería abrazar al mundo entero. Se levantó del banco y se dirigió a casa, sin darse cuenta del revuelo que la rodeaba. Ligeramente enfriada después de su conversación con su esposo, Catarina recordó un sabio proverbio, especialmente útil para personas orientadas al consumismo como ella. No escupas en el pozo, podría serte útil para beber. ¿Cómo podría ser esto? Tenían una pariente que le iba muy bien. ¿Y qué? ¿Deberían haberse quedado de brazos cruzados? No podían evitar intentar obtener algo de ello. Así que, decididamente, marcó el número de su hija. Nora se casó hace un año. Magdalena tenía razón. El mero hecho del matrimonio era su carta de triunfo. Había intentado repetidamente encontrar trabajo en su campo, pero no había tenido éxito. Todas las organizaciones respetables requerían secretarias con educación superior y conocimiento de al menos un idioma extranjero. Nora no tenía ninguna de las dos, y tampoco tenía ni ganas de estudiar ni de mejorarse a sí misma. ¿Por qué molestarse cuando hay otras formas? Nora despreciaba estudiar, habiendo elegido la profesión de secretaria con la esperanza de encontrar una empresa y atrapar a un jefe. Pero el tiempo pasaba y la emprendedora joven no podía conseguir un trabajo. ¿De qué romances con jefes podría hablar? Prueba algo más sencillo, dijo un día a su padre. Y puedes estudiar a tiempo parcial o tomar cursos relacionados con el trabajo después del trabajo. Puedes ver por ti misma que no cumples con los requisitos del trabajo. Pero Nora no quería saber nada al respecto. Entonces seguirá siendo una carga para nosotros, resumió Valerio. Solo di que quieres deshacerte de mí, dijo su hija con sarcasmo. No, solo queremos que encuentres tu lugar. Tienes que empezar en algún lugar y se vuelve más difícil encontrar trabajo con la edad. Nora finalmente consiguió un trabajo, pero era difícil llamarlo un ingreso. Solo ganaba unos centavos. Después de un tiempo, Nora se casó, aunque no con el jefe de la organización. Su esposo trabajaba como mecánico y su salario tampoco era para tirar cohetes. La pareja no tenía su propio lugar, alquilaban una habitación. No se podían permitir un apartamento, ni siquiera de una habitación. Y luego la organización donde Nora trabajaba cerró. Dios mío, ¿por qué no había tenido más suerte? La gota que colmó el vaso fue su encuentro con su hermana en el parque. Imagina que resultó que Magdalena tenía una buena vida. Probablemente tenía un apartamento costoso y un coche. Cada uno para lo suyo y nada para los demás, pensó Nora amargamente. ¿Por qué Magdalena es mejor que yo? Por todas las leyes de la naturaleza, las cosas deberían irle mal a Magdalena, porque está sola, pero es lo contrario. Sus pensamientos sombríos fueron interrumpidos por la llamada de su madre. Nora, he estado pensando que no deberías haber estado enojada con Magdalena. Probablemente deseaba lo mejor para ti. ¿A qué te refieres, mamá? Quiero decir que debes acercarte más a Magdalena. Solo piénsalo. Claramente tiene amigos adinerados, y tal vez alguno de ellos tiene su propio negocio y necesita una secretaria. Por cierto, la mayoría de las empresas privadas no se centran en las calificaciones. Construye una mejor relación con ella. Gánate su confianza y algo podría funcionar. Tal vez tengas razón, dijo Nora lentamente. Mamá no te daría malos consejos, y tu cumpleaños se acerca pronto. Magdalena se sintió tanto complacida como abrumada. Ir a España ciertamente era tentador, pero esto no era solo un breve viaje de negocios. Eran 3 años completos. No, vivir en España durante 3 años era sin duda genial. Pero Magdalena no podía simplemente abandonar su apartamento. Había facturas que pagar, medidores y otras responsabilidades que considerar. Estos eran problemas menores, pero no era ideal dejar el apartamento vacío durante 3 años. Podría pedirle a su sobrina Olea que viniera ocasionalmente. Sin embargo, eso sería incómodo ya que Olea vivía en el otro lado de la ciudad y tenía sus propios compromisos. Magdalena necesitaba idear un plan. Su vida personal, aunque no particularmente seria, también era una preocupación. En resumen, la interesante oferta de trabajo traía su propio conjunto de problemas.
Podrías alquilarlo, sugirió Ariel, quien trabajaba en el mismo departamento. No es una buena idea, objetó Viola, una diseñadora. Eso es todo un lío. La gente podría vandalizar el lugar y si algo se rompe, no recibirás compensación. Tampoco hay recurso legal. Lo único que podría hacer es darle más trabajo a los alguaciles. Lo intenté una vez. Sin embargo, debes tomar tu propia decisión. Cada situación es diferente. Es cierto. Estuvo de acuerdo Magdalena. Pero no puedo rechazar el viaje por esto. Tienes razón, asintieron sus colegas. Envidiaban a Magdalena, pero entendían que el lucrativo viaje de negocios a España estaba bien merecido. Afortunadamente, no había intrigas dentro de su equipo y todos los colegas se respetaban mutuamente. Olimpio siempre había sido justo y despediría sin piedad a cualquiera involucrado en tales actividades. Además, había muchas ofertas de trabajo atractivas para todos, si se lo merecían. Después del trabajo, Magdalena regresó a su oficina y comenzó a pensar. ¿Qué debo hacer con el apartamento? Al principio, consideró a Salvador, pero rápidamente descartó la idea. Solo habían estado juntos durante 2 meses y según Magdalena, eso no era suficiente para confiarle a alguien su apartamento. Además, para ser honesta, Magdalena realmente no amaba a su novio. Estaba con él solo para evitar estar sola. Salvador la acompañaba a eventos sociales y dormían juntos, pero eso era prácticamente todo. Aunque no, eso no era todo. De hecho, Salvador había llamado su atención solo porque se parecía un poco a Paulino, el amable y siempre desaliñado Paulino con quien ella estaba tan cerca en la escuela. Sin embargo, la semejanza física era donde terminaba la comparación. Mientras que Paulino tenía un corazón enormemente bondadoso, Salvador era solo una persona común con una mezcla equilibrada de virtudes y defectos. Salvador había estado allí varias veces, conocía cada rincón y, lo más importante, cómo funcionaba todo. Pero Magdalena no estaría allí durante 3 años completos, y no tenía forma de saber a quién Salvador podría eventualmente llevar a su apartamento. Tal vez debería preguntarle, puramente profesionalmente, sin ninguna implicación personal, sobre cómo manejar su apartamento. ¿Por qué no? Eso es una idea, pensó Magdalena, pero no tuvo tiempo de considerarla completamente. Magdalena, alguien quiere visitarte, anunció la secretaria. ¿Quién?, preguntó. Dice que es tu hermana. Déjala entrar, respondió Magdalena, desconcertada por lo que su hermana podría querer. Tal vez estaba considerando un trabajo de limpieza. Nora sostenía una caja de pastel en sus manos. Hola, Magda. Nora sonrió radiante. ¿Qué pasa con el Magda? ¿Qué le pasó?, pensó Magdalena con asombro. Hola, saludó a su hermana. Magdalena, vine a disculparme, dijo Nora seriamente. No nos despedimos en buenos términos anteayer, ¿no lo crees? De hecho, Magdalena no le dio mucha importancia al incidente del parque. Después de todo, no había sucedido nada significativo. Simplemente le dijo a Nora que había una vacante de trabajo de limpieza, y Nora lo malinterpretó. En realidad, Magdalena ya lo había olvidado, ya que tenía otras preocupaciones, que explicó a su hermana. Sí, entiendo, sonrió Nora. Tal vez te estoy distrayendo. No. Magdalena encogió de hombros. Entonces podríamos tomar un café, pero no por mucho tiempo. ¿Por qué no? Estuvo de acuerdo, inesperadamente incluso para ella. No hay asuntos urgentes, así que... Debe haberse dicho que el café resultó ser mucho más agradable que su conversación en el parque. ¿Tienes hijos?, preguntó Magdalena a su hermana. No. Nora negó con la cabeza. Aún no. ¿Estás saliendo con alguien? Sí, pero para ser honesta, no es algo serio. Nora se alegró. Parecía que funcionó. Mientras tanto, Magdalena no podía quitarse la sensación de que su hermana quería algo de ella. Magdalena ya le había dejado claro a su hermana que no podría conseguir un trabajo para ella. Entonces, ¿qué quería Nora?
Finalmente, Magdalena concluyó que lo máximo que podría pedirle era algo de ayuda financiera, recordando su amabilidad cuando su madre falleció. Magdalena frunció el ceño. Sin embargo, de repente se dio cuenta de que Nora no estaba realmente involucrada en sus asuntos. ¿De dónde sacaría el dinero? Nora no estaba trabajando entonces, a pesar de haberse graduado de la universidad un año antes de la muerte de Aida. En general, las hermanas tuvieron una conversación cálida, y Magdalena no fue tan categórica, al menos cuando se trataba de Nora. Además, ¿por qué estar distante de la familia? Aún así, temía tener que lidiar con Katarina, pero nadie la estaba obligando a hacerlo. Nora llamó un par de días después. «Magdalena, quiero invitarte a mi cumpleaños». Para ser sincera, ya había olvidado el cumpleaños de su prima. Bueno, siempre podía comprobarlo en las redes sociales, pero Nora la salvó de esa necesidad. «Tengo suerte este año, cae en viernes. Melesio estará en casa, así que me encantaría presentártelo. ¿Vendrás?» «¿Quién más estará allí?» «Solo familia. Mamá, papá, Melesio, Vicente y Georgia con su esposo, Ignacio». «Mamá y papá», pensó Magdalena. «Definitivamente no quiero encontrarme con ellos. Por lo que recuerdo, Valerio siempre bailaba al ritmo de Katarina, así que es poco probable que algo haya cambiado ahora». «Magdalena, ¿vendrás?» «Sí, ¿por qué no?» Después de todo, Katarina debería haberse sentido avergonzada y dejarla ver que todo iba bien para ella. «Sí, Nora, iré». «Así que Vicente, Georgia e Ignacio, ¿quiénes son?» Magdalena frunció el ceño y recordó que Vicente era el hermano de Nora, y Georgia e Ignacio eran los sobrinos de Valerio. El viernes después del trabajo, Magdalena pasó por una joyería y compró a su hermana una linda pulsera de plata con granates rodeados de diamantes de imitación de alta calidad, que eran indistinguibles de los diamantes reales a simple vista. Después de pensarlo un poco, visitó una tienda de flores junto a la joyería. Al llegar al deteriorado dormitorio, Magdalena negó con la cabeza. Sacó su teléfono inteligente y revisó sus mensajes para confirmar que tenía la dirección correcta. No había cometido un error. «Sí, es una habitación en un dormitorio en mal estado y ni siquiera es suya, pero en cualquier caso no es asunto mío». «Magdalena, ¿te has vuelto tan hermosa?». Katarina canturrió, secando una falsa lágrima, y agregó: «Es una lástima que mamá no pueda verte. Pobre Aida». «Bueno, qué hipócrita», pensó Magdalena. «Lo está interpretando tan convincentemente. Si no la conociera un poco mejor, probablemente le creería». «¡Qué hermosa pulsera!». Su tía no se daba por vencida. «Debe ser cara». «Katarina, generalmente es de mala educación preguntar por el costo de los regalos», señaló su esposo. Katarina le dio a su esposo una mirada tal que pareció encogerse de tamaño. «No, nada cambia», concluyó Magdalena. «Pobre Valerio, ¿cuánto debe amar profundamente a su esposa para soportar esto durante tantos años?». Magdalena recordó que cuando las tías no estaban cerca, su tío solía ser un hombre bueno y decente. Un par de horas después, Magdalena se preparó para irse a casa. Sinceramente, se estaba aburriendo. Observó cómo los invitados bebían una copa tras otra y comenzaban a rememorar entre ellos. «¿Tan pronto?», Nora dijo decepcionada. Ella miró a Magdalena sorprendida. Todos habían hecho un gran esfuerzo por impresionarla, pero parecía que no habían tenido éxito. «Sí, Nora», asintió. «Necesito encontrarme con alguien mañana». «Pero mañana es sábado, ¿verdad?». «Oh, vamos, Nora». Ignacio, que estaba borracho, se rió. ¿No sabes que en los negocios grandes no hay fines de semana? «Bueno, no». Magdalena se rió. «No soy un empresario, sino una funcionaria pública del Departamento de Planificación y Economía, y mañana es mi día libre». «Entonces, ¿cuál es el problema?», exclamó el hospitalario Mijail. «Quédate con nosotros». «Oh, no, gracias». Magdalena declinó, observando la diminuta habitación en forma de jaula con duda. «Estoy a punto de volar a España en una semana, y alguien debería llamarme. Alguien que vivirá en mi apartamento.
Sí, por supuesto. Mis condiciones le convienen y viceversa. Así que, lo siento, Nora, gracias. Todo estuvo delicioso. ¿Cuál es la noticia? Va a volar a España, dijo Catarina con ironía. No puede ser por otra cosa que tumbarse en la playa. Catarina temblaba de indignación. ¿Quién se creía que era? Creció en una familia incompleta y no vio ni un dulce extra. Nora debería haber sido la afortunada. Y definitivamente no esta Magdalena. Mamá, ¿por qué eres así?, preguntó Nora reprochadamente. Magdalena realmente trabaja mucho y ciertamente se merece un descanso. No le gustó cómo estaba hablando su madre. Tal vez su madre tenía razón de alguna manera, pero todavía sonaba bastante inapropiado. ¿Necesitas tan poco, mi querida? Te dio una pulsera y te derretiste. La pulsera es realmente muy bonita. Estuvo de acuerdo su hija. Pero ahora estás equivocada. Vamos, entonces, ¿por qué estabas haciendo rodar los ojos? Deberías haber ofrecido quedarte en su lugar. ¿Sobre qué? Sobre pedir vivir allí al menos una semana, o el tiempo que ella se vaya. Podrías haber experimentado algunas condiciones humanas en lugar de reconfortarte con la pulsera. Mamá. ¿Te vas a callar o no?, gruñó su esposo. ¿Qué es esta costumbre de arruinarlo todo? Bueno, no importa. Catarina hizo pucheros. Solo estoy ofreciendo un consejo. Catarina estaba de mal humor. Bueno, su esposo era un completo idiota ingenuo. Pero, ¿qué pasa con Nora? No entendía nada. Uno tiene que aprovecharlo todo. La persona que debía ponerse en contacto con Magdalena no llamó. Cuando marcó su número, nadie respondió. Magdalena lanzó enojada su teléfono en el sofá y, en ese momento, sonó. Hola, prima. Oh, hola, Nora. ¿Pasa algo? Suenas triste. ¿Y por qué debería estar alegre? El tipo no llamó de vuelta. ¿En serio es un problema? Nora se rió. De hecho, tengo una idea. Quizás Melesio y yo podríamos quedarnos en tu casa. Magdalena se tensó. Ahí viene. Bueno, ¿cómo podría Nora saber sobre su viaje de negocios? ¿Tú y Melesio?, Magdalena preguntó perpleja. Sí, no me malinterpretes, no estamos imponiendo, pero no somos desconocidos y cuidaremos las cosas, y la casa estará en orden. Lo más importante es que nos muestres cómo funciona todo. Su hermana rió. Bueno, no es la peor idea, pensó Magdalena después de un tiempo de contemplación. Pueden ser familiares. Es más fácil encontrarlos que a completos desconocidos. De acuerdo, respondió. Me voy el sábado. Estaré ocupada esta semana, pero el viernes nos encontraremos. Vale, es un trato. Nora estaba claramente emocionada. La semana pasó rápido. Magdalena tomó una licencia académica, arregló todos sus asuntos y renovó su guardarropa. El viernes, las hermanas se encontraron en el apartamento de Magdalena, y ella dio instrucciones a Nora. ¿Entiendes todo? Lo más importante es no olvidar poner la alarma en el apartamento. De lo contrario, habrá un gran alboroto. Bueno, ¿y las plantas? Voy a anotar cómo regarlas adecuadamente. Sí, señora. Su prima la saludó de manera juguetona. La hermana y su esposo llevaron a Magdalena al aeropuerto en el viejo coche de Melesio. Por supuesto, su propio Logan era más cómodo, pero Magdalena no pudo evitar apreciar la ayuda de Melesio. Después de despedirse de su familia, Magdalena abordó el avión. Voló con el corazón ligero y solo un pensamiento la preocupaba. Me pregunto cómo me recibirán en España. Cuando Micaelo y Nora llegaron a la entrada del edificio donde vivía Magdalena, Vicente, Ignacio, Georgia y su esposo David ya los estaban esperando allí. ¡Bienvenidos! Nora los invitó con un amplio gesto. ¿A quién están buscando?, preguntó el conserje ensanchando los ojos. ¿Qué quieres decir a quién?, preguntó Nora con arrogancia. A mi lugar. Mi esposo y yo, por si no lo saben, ahora vivimos en el apartamento 19. Bueno, sabemos de usted y su esposo, pero no recibimos instrucciones sobre estas personas. Se rió el conserje. Estos son nuestros parientes, respondió Nora. Si no los dejas entrar, tendrás problemas. ¿Deberíamos llamar a Magdalena en este momento?
En ese caso, no te envidiaría. Ah, adelante, dijo el hombre con un suspiro, sacudiendo la cabeza. Pensó, no envidiaría a Magdalena. Había visto a varios parientes pobres de residentes del edificio de élite antes. ¡Guau!, exclamó Georgia asombrada. ¿A dónde va con todo esto? Imagíname, Lesio, tendremos todo esto para nosotros durante 3 años. ¿Puedes siquiera creer que está sucediendo? Nora se quejó con su esposo. Me pregunto si las pinturas son auténticas. Reflexionó Ignacio mientras examinaba una obra maestra. Es muy posible, asintió Nora. Nuestra hermana no bromea, pero vayamos al baño. Probablemente haya algo que ver allí. El baño era impresionantemente espacioso. Podrían haber cabido un par de bañeras de hidromasaje igualmente grandes allí, que el grupo estaba admirando en ese momento. Además de una lavadora y una cesta de lavandería de mimbre, no había nada más en el baño, excepto, por supuesto, el espejo de cuerpo entero y un amplio armario que apenas lograba contener numerosos frascos y botellas. Continuemos el recorrido, sonrió Nora. Aparentemente ya se sentía como la dueña de aquí. ¡Guau! Vicente silbó al ver la cafetera. Una máquina así cuesta al menos $100. La gente vive en tanto lujo, suspiró David. Magdalena probablemente tiene pieles y diamantes, especuló en voz alta Georgia soñadoramente. De hecho, encontraron pieles y las chicas gritaron de alegría al probarse algunas. Sin embargo, no encontraron diamantes. Probablemente estén en la caja fuerte o en una caja de seguridad en el banco, sugirió Micaelo. No los dejaría simplemente tirados. ¡Guau!, exclamó Georgia. Mira este abrigo de piel, moriría por él. Chicos, deberíamos hacer una lista de inauguración. Eso corre por mi cuenta, dijo Nora, hinchándose de orgullo. El banquete, por supuesto, tuvo lugar, especialmente porque la nevera de Magdalena estaba completamente surtida. Le encantaba tener todas las estanterías llenas. Mientras Georgia abría y cerraba cajones, se encontró con un bar. ¡Vaya! Melesio trató de decir que todavía eran cosas de Magdalena, pero Nora inmediatamente objetó. Te estás comportando como una loca. En primer lugar, ni siquiera recordará lo que estaba aquí. Y en segundo lugar, ¿de verdad estás sugiriendo que en 3 años no podremos comprar y reemplazar todo? Nora recibió el apoyo entusiasta de todos y se decidió instalar la mesa de comedor en la habitación grande. El sistema de música se encendió inmediatamente para darle un ambiente más animado. Cabe destacar que ocurrió un pequeño percance. En medio de toda la diversión, ya sea David o Vicente balanceó una copa de vino un poco demasiado enérgicamente al ritmo de la música, y el vino se derramó directamente sobre el impoluto papel tapiz blanco. Melesio se agarró la cabeza mientras Nora hacía un gesto con la mano. «Lo lavaremos, tenemos 3 años por delante». Magdalena bajó de la pasarela del avión. Todo aquí era diferente. No necesariamente mucho mejor que en su tierra natal, simplemente diferente. Entró en el edificio del aeropuerto y de inmediato vio un letrero con su nombre. Un hombre y una mujer jóvenes la estaban esperando. Magdalena sonrió y saludó. «Hola, nueva vida». Inicialmente, hubo algunas dificultades con el idioma. Aunque muchas personas en la empresa donde trabajaba Magdalena hablaban inglés con fluidez, todos los documentos estaban en español o inglés. Su español no era tan sólido, pero sus colegas estaban encantados de ayudarla. Y pronto Magdalena se puso al día. Vivía en un apartamento pequeño pero muy acogedor. Le llevó un tiempo acostumbrarse al hecho de que los españoles empiezan a hablar muy temprano y muy fuerte. Magdalena llamó a Nora por primera vez después de una semana. «Hola, Nora». «Hola. ¿Cómo van las cosas allí?» «Oh, todo va bien. ¿Ya estás preocupada?» «No, para nada. Solo llamé para decirte cómo regar las plantas». Magdalena pasó mucho tiempo explicando cómo regarlas y qué agua usar. Esperaba que Nora lo hubiera recordado todo, ya que parecía un poco distraída. «Nora, ¿entendiste todo?» «Por supuesto, no te preocupes. Todo estará bien con tus plantas».
Colgó el teléfono y miró a Melesio. Está obsesionada con esas plantas, como si fueran tan especiales. Melesio la miró y dijo: no sé los demás, pero la que está en la cocina, la que usas para verter el café sobrante, mi jefe compró una similar para su esposa en su último cumpleaños y cuesta tanto como la mitad de mi salario. ¿En serio? Nora lo miró con escepticismo. Exactamente. Se levantó, se acercó a la planta y la examinó desde todos los ángulos. Dios mío, la gente se está dando la gran vida. Melesio, ¿qué te parece si planeamos algo para este fin de semana? No sé, el bar está vacío y aún no he recibido el salario, así que podríamos visitar a nuestros padres este fin de semana. Nora suspiró. No quería visitar a sus padres. Su padre comenzaría a preguntar si estaba buscando trabajo de nuevo. Pero, ¿cuándo podría buscar trabajo cuando tenía tantas cosas que hacer? Primero, Magdalena tenía una televisión con tantos canales que era imposible despegarse. En segundo lugar, Magdalena tenía tanta ropa hermosa que no había tenido la oportunidad de usar toda. Por último, era simplemente perezosa. Era mucho más interesante quedarse en casa, tomar un baño fresco y hacer todo tipo de cosas. Por supuesto, si su madre se quedaba callada e incluso la apoyaba, su padre indudablemente sacudiría la cabeza con reproche. Y tenían que ir porque estaban completamente sin dinero. Para que sus padres le dieran dinero, tenía que pasar todo un día con ellos. Nora se volvió hacia su esposo y vio de inmediato la mancha de vino. Melesio, ¿por qué eres así? Deberías haber cubierto esa mancha hace mucho tiempo. Arruina todo el aspecto. Melesio suspiró y fue a pensar en algo, sabiendo que en cuanto se mencionara a sus padres y la idea de que Nora tendría que hacer algo, su humor se agriaría. Como sospechaba Nora, su padre preguntó inmediatamente por su trabajo. Nora se encogió de hombros. Bueno, papá, solo llevamos una semana aquí. Necesitamos tiempo para adaptarnos a todo. Él se rió. Eres bastante ingenua, Nora. ¿Pensaste que debido a un nuevo apartamento ya no tendrías que pagar el alquiler y podrías relajarte? ¿Pero revisaste cuánto cuestan los servicios públicos en ese edificio de lujo? Katarina salió de la cocina secándose las manos. ¿Por qué te preocupas tanto por ella? Encontrará trabajo y no la dejarás disfrutar de las buenas condiciones en absoluto. El ambiente se estropeó. Por supuesto, Nora había visto la factura. Magdalena se la había mostrado, pero por ahora trató de no pensar en ello, y su padre seguía sacándolo a relucir. Después de pasar un día con sus padres y recibir el deseado regalo en su bolsillo, se dirigían de regreso a casa. Nora soñaba con no tener que ir a trabajar y vivir tan hermosamente como lo hacía Magdalena. Sin embargo, todavía no quería trabajar. El conserje los estaba esperando. Buenas noches, sus vecinos se han quejado de ustedes. Su música es demasiado alta en momentos inapropiados. Oh, ¿qué tiene de ruidosa? Nora puso de inmediato las manos en las calderas, pero Melesio la apartó rápidamente. Lo siento, no nos dimos cuenta de que era tan fuerte. Por supuesto, bajaremos el volumen de la música. Llevó a Nora por las escaleras y ella murmuró en voz alta. ¿Quién se cree que es para hacer comentarios? Solo es el personal. Melesio compartía plenamente la indignación de su esposa, pero entendía que era mejor no enojarse demasiado. El conserje sacudió la cabeza, observándolos irse. Parecía que les esperaban algunas interacciones vecinales entretenidas durante los próximos 3 años. Nora inspeccionó el apartamento. No lucía muy bien, ciertamente no tan hermoso como lo había sido hace 3 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Magdalena regresa en 2 semanas. La voz de Melesio la sacó de sus pensamientos. ¿Por qué me preguntas? ¿Quién es el hombre aquí, tú o yo? Melesio se quedó atónito. Nora, pero he ofrecido varias veces dejar una parte de mi salario para arreglar las cosas. ¿Arreglarlo y luego apretarte el cinturón? ¿Viste los precios? Reparar la cafetera costaría la mitad de mi salario, y comprar el mismo papel tapiz costaría más que tu salario completo. Olvidaste el horno roto, el abrigo rasgado, el bar vacío y las flores secas. Nora incluso jadeó. ¿Y ahora me estás culpando a mí? ¿En qué estabas pensando? Estoy cansada de asumir la responsabilidad de todo. ¿Por qué no piensas por ti mismo a veces? Melesio entró en la cocina y cerró la puerta de golpe.
Una ventana de cristal emplomado se agrietó y se rompió. Nora estalló en risas. Bueno, ¿qué vas a hacer con eso? Después de una hora de gritos y discusiones, se sentaron a la mesa. Grites o no grites, tenemos que hacer algo. Nora suspiró. Es verdad. Tenemos que mudarnos. Sí, y a algún lugar donde Magdalena no nos encuentre de inmediato. Estará furiosa al principio, luego se calmará y arreglará todo ella misma. Probablemente ganará algo de dinero. Bueno, tal vez tengas razón. Empezaré a buscar un nuevo apartamento entonces. Unos días después, Melesio encontró un estudio asequible. Nora decidió darse un último baño de lujo. Abrió el grifo y escuchó el teléfono sonar. Era Georgia. Hablaron durante aproximadamente una hora, y solo entonces Nora se acordó del agua corriente. Se apresuró al baño. ¡Dios mío! Todos sus problemas parecían triviales en comparación con esto. El agua casi llegaba a sus tobillos, lo que significaba que ya había llegado al apartamento de abajo. Nora se apresuró a recoger el agua y pensó frenéticamente que habría reparaciones en el piso de abajo. Por lo que entendió, alguien había comprado el apartamento, pero aún no vivía allí. Hoy era domingo y no había nadie cerca porque no se oía el sonido de la renovación. Eso significaba que debían mudarse hoy para evitar involucrarse en disputas. Después de lograr recoger la mayor parte de agua, Nora llamó a su esposo. ¡Deja todo y ven inmediatamente! Nora, estoy en el trabajo. Melesio, date prisa. Melesio llegó a casa a media hora, tan nervioso que llegó en su bata. Cuando Nora explicó qué había sucedido, él se agarró la cabeza. Nora, ¿tienes idea de cuánto costarán las reparaciones? Melesio, tenemos que mudarnos hoy porque los trabajadores aparecerán mañana y entonces tendremos un gran problema. Empacando rápidamente sus pertenencias, Nora vaciló. Vio un pequeño pero hermoso jarrón que le gustaba y lo agarró rápidamente. Había platos sucios en el fregadero, pero ahora no era el momento de ocuparse de ellos. Muy bien, vamos. Bajaron las escaleras y Nora colocó las llaves frente al conserje. Aquí, pase estas llaves a Magdalena. El hombre se iluminó visiblemente. ¿Magdalena vuelve? Sí, en unos días. Simplemente no podemos esperarla porque tenemos que irnos. Buena suerte. El conserje sonrió astutamente y Nora estuvo lista para estrangularlo. Magdalena desembarcó del avión, pasó por el control y salió afuera. Varios taxis inmediatamente abrieron sus puertas frente a ella, y los taxistas empezaron a discutir de inmediato sobre quién debería ser el primero. Magdalena sonrió. Solo ahora se dio cuenta de que finalmente había vuelto a casa. ¿Cuánto he extrañado este lugar? Marcó el número de Nora, pero la línea estaba ocupada. Tal vez su teléfono se había quedado sin batería o algo así. Entró en el edificio. Magdalena, es tan bueno que finalmente hayas vuelto. No hemos tenido más que problemas sin ti. Se sorprendió por tal saludo. Buen día, Antonio. ¿Qué ha pasado? Me estás dando la bienvenida como si me esperaras. Eso es precisamente lo que pasa. Verás, Magdalena, tus parientes, aquellos a quienes dejaste para vivir aquí. En resumen, ven conmigo, te mostraré todo. Magdalena dejó de sonreír. Había hablado con Nora hace apenas una semana, y todo estaba bien. ¿Qué podría haber sucedido? El conserje abrió el apartamento directamente debajo del suyo. Aquí, echa un vistazo. Alguien compró el lugar y lo renovó. Como puedes ver, no fue nada barato. Lo inundaron de inmediato. Magdalena miró horrorizada los paneles de pared agrietados y las baldosas caídas en el baño. ¿Qué dicen? ¿Hay un cálculo de los daños? Sí, hay un cálculo. Pero tus parientes se mudaron el mismo día en que ocurrió todo esto. Simplemente me dieron las llaves y se fueron. Nadie sabía que era domingo. El propietario está furioso. Tiene negocios en nuestra ciudad y tiene que quedarse en un hotel. Magdalena respiró profundamente. ¿Qué podemos hacer? Supongo que tendré que reunirme con el propietario yo misma. Él pidió que lo informaran cuando llegaras. ¿Está bien? Sí, por supuesto. Y por ahora necesito ir a casa, esperando que al menos todo esté bien allí. El conserje suspiró. No sería demasiado optimista si estuviera en tu lugar. Magdalena casi corrió de regreso a su apartamento.
Lo había amueblado con cariño. Solo dejó de pagar la hipoteca hace un año, y eso solo porque estaba ganando mucho más en España. De lo contrario, habría tenido que pagar un par de años más. La llave giró con un crujido desagradable. Magdalena se estremeció. No podía soportar tales sonidos. Necesitaba cambiar la cerradura. El olor penetrante de la comida en mal estado la golpeó de inmediato. Magdalena corrió hacia la ventana de la cocina y la abrió de par en par. En la mesa había patas de pollo a medio comer que emitían un olor desagradable. Miró alrededor horrorizada. La cafetera estaba dando la vuelta con cables sobresaliendo. Al parecer, alguien había intentado arreglarla y simplemente la dejó así. Las paredes estaban manchadas con algo grasiento y había un montón de platos sucios en el fregadero. Dios mío, ¿qué es esto? Rápidamente encontró una bolsa de basura, arrojó las patas de pollo en ella y puso el plato en el fregadero, del cual emanaba un olor igualmente desagradable. Magdalena caminó lentamente hacia la sala de estar. Lo primero que notó fue una enorme mancha roja en ambas paredes, casi de 1 metro de tamaño. Se sentó en el sofá, cogió el teléfono, llamó a Nora, pero no pudo comunicarse con ella. Luego llamó a Catarina. Ella tampoco respondía al teléfono. Estaba todo claro. No estaba claro por qué la estaban tratando así. Magdalena acababa de empezar a limpiar cuando sonó el timbre de la puerta. Mientras limpiaba, no pudo evitar sonreír. Le daba pena su acogedor apartamento y pena a ella misma. La alegría de regresar a algún lugar se desvaneció al instante. Probablemente era el propietario del apartamento de abajo. Abrió la puerta y se dirigió a la cocina explicándole al hombre: Entiendo que te he causado muchos problemas. Si tienes todo calculado, por supuesto, pagaré por ello. Por favor, perdóname. No pensé que saldría así. Mi apartamento también está en un estado terrible. Magdalena, ¿eres tú? Ella se detuvo bruscamente y se dio la vuelta. Los recuerdos la inundaron como una bola de nieve. Paulino, no puede ser. ¿Qué haces aquí? ¿Mis parientes te inundaron? Yo no podría haber imaginado que vivieras aquí. ¿Estás sola? ¿O con esposo e hijos? Estoy sola. ¿Y tú cómo estás? Abrazó a Paulino, dándose cuenta de que mientras Paulino estuviera cerca, todo estaría bien. Normal. Acabo de divorciarme. Dejé el apartamento para mi esposa, compré este para mí y decidí regresar a mi ciudad natal. Paulino, estoy tan feliz de verte. Y yo estoy emocionado de verte también. Paulino, no te preocupes, te devolveré todo. Se puso serio, miró a su alrededor y fijó su mirada en la pared con la mancha. ¿Por qué harías eso? No fuiste tú quien me inundó, ¿verdad? No, dejé que mi prima se quedara aquí. Este es mi apartamento. Bueno, Magdalena, olvidemos todo y vayamos a un restaurante. Podemos limpiar todo esto más tarde. Por ahora, recordemos y hablemos de todo. ¿Un restaurante? Vamos, acabo de regresar de España hoy. ¿De verdad? Yo regresé de allí hace una semana. Unas personas se habían reunido en el vestíbulo del edificio, cerca del conserje. Pobre mujer, puede sufrir mucho por culpa de tales parientes. Ese hombre cuyo apartamento inundaron es algún tipo de matón. ¿De qué están hablando? Él es un empresario. Los matones son del pasado. Bueno, como sea que los llamen, en el fondo es lo mismo. Antonio, ¿por qué no vas a echar un vistazo? Podría hacerle daño a la mujer. El conserje negó con la cabeza. Bueno, no estoy seguro. Me pareció una persona razonable. De acuerdo, esperaré un poco y luego iré a comprobar. Las personas escucharon sus voces en las escaleras. Oye, ¿están bajando? Paulino y Magdalena estaban descendiendo de las escaleras. Se reían alegremente, lo que sorprendió al conserje. Intercambió miradas con otros inquilinos y luego sonrió ampliamente. Paulino, ¿todo está bien? Absolutamente, gracias, Antonio. Salieron afuera y los inquilinos intercambiaron miradas perplejas. Paulino eligió un acogedor restaurante junto a la orilla del río. Hicieron su pedido y Paulino sonrió a Magdalena. Entonces, cuéntame todo. En realidad, no hay mucho que contar. ¿Cómo que no mucho? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo estás tú? Mi mamá falleció y yo acababa de terminar la universidad.
Estoy bien. Lo siento, por favor, acepta mis condolencias. Está bien, no es gran cosa. Entonces, cuéntame, ¿cómo terminaron tus parientes en tu apartamento? Magdalena suspiró. Bueno, supongo que empezaré desde el principio. Cuando mi mamá falleció, terminó su historia, y Paulino rió. No puedo decir que hayas tenido mucha suerte, pero resolveremos este problema. Vamos, Paulino, lo compensaré yo misma. Ni hablar, ¿realmente crees que tomaría dinero de ti? Pero no podemos dejar que estas personas se salgan con la suya. Magdalena sonrió. ¿Y tú cómo estás? ¿Yo? Estoy genial. Sabes, siempre me ha gustado una buena pelea. Mi mamá solía perseguirme con una toalla porque no había un día sin una pelea, pero en el ejército me di cuenta de que necesitas canalizar esa energía en la dirección correcta, o se arman problemas. ¿Y dónde la canalizaste? Ahora tengo varios clubes deportivos, además de algunos centros de fitness y algunas otras cosas. Los ojos de Magdalena se abrieron de par en par. ¡Vaya! En efecto. Paulino sonrió, pero ella pensó que había cambiado mucho. La misma sonrisa, pero pelo muy corto y rebelde. Después de salir del restaurante, dieron un paseo y luego decidieron ir al lugar de Magdalena para tomar otra copa. Todavía no tengo nada, ni siquiera muebles y mucho menos un bar. Magdalena se acercó al bar, lo abrió, lo miró durante un rato y luego estalló en risas. Se lo bebieron todo. Paulino se asomó por encima de su hombro y también rió. Bueno, supongo que ellos lo necesitaban más. Nora y Melesio estaban sentados en casa. Melesio miraba por la ventana y Nora intentaba lidiar con su tarjeta de SIM. ¿Qué diablos está pasando? Simplemente no funciona. Melesio se volvió hacia ella. Nora, ¿no crees que hemos actuado como cerdos? Ella tiró su teléfono con irritación. Melesio, ¿no estás cansado de quejarte? ¿Por qué no has arreglado nada? Probablemente porque ganas una miseria. Nora lo miró con enojo. Tal vez necesitas hablar con Magdalena, disculparte y decir que cubriremos todos los gastos. Nora se levantó de un salto. ¿Te has vuelto loco? ¿Te das cuenta de cuánto dinero sería eso? Lo hago, pero es lo correcto. Correcto o incorrecto, no hicimos nada a propósito. Y Magdalena tiene suficiente dinero para arreglarlo. Melesio negó con la cabeza y Nora volvió a coger su teléfono. Magdalena presionó el timbre. No esperaba mucho, pero decidió visitar a su tía. La puerta se abrió con el cerrojo puesto. Oh, Magdalena, no puedo dejarte entrar. ¿Estamos todos? Entonces hablemos en el pasillo. ¿Algo urgente, Magdalena? Su tía habló en tono suave. ¿Urgente? Vine a preguntar qué hicieron Nora y Melesio en mi apartamento. ¿Qué pasó? Hace mucho que no veo a Nora, y si rayaron algo o hicieron algún lío, no es como si lo hubieran hecho a propósito. ¿No a propósito? Magdalena casi se ahogaba de indignación. La deuda del apartamento es enorme y todo está arruinado, completamente destrozado. No grites, deberías agradecerles por vivir allí y cuidar de las cosas. Si no tienen tanto tiempo como tú, ¿cómo esperas que paguen? Y no vengas aquí a quejarte, no es culpa mía. Catarina cerró la puerta de un portazo, y por más que Magdalena timbró el timbre, nadie volvió a abrir. Paulino sugirió rastrear a Nora y enfrentarla de nuevo, pero Magdalena decidió que no era necesario. Se dio cuenta de que ahora, al igual que antes, no tenía familia. En 3 meses, reparó todos los daños causados por sus parientes. Nunca intentó contactarlos de nuevo. Obtuvo un ascenso en el trabajo y la vida continuó. Nora estaba sentada en una silla limándose las uñas. Estaba de muy mal humor. Después de que Melesio la dejara, estaba harta de todo. Nunca esperó una traición de él. Podía entender cualquier cosa menos esto. Nora estaba tan segura de que Melesio nunca abandonaría y se iría a algún lugar. Sin embargo, unos meses después de haberse mudado lejos de Magdalena, él dijo: Nora, perdóname, pero no puedo vivir así. ¿Así? ¿Qué quieres decir con así? Así. Simplemente no quiero. ¿Es por culpa de Magdalena? Nora todavía no podía creer que Melesio fuera capaz de dejarla, o que Melesio fuera capaz de cualquier cosa en realidad.
También por culpa de ella. Nora miró a su esposo asombrada. ¿Cómo podía hacer esto? Estaba casada. No necesitaba el estatus de una mujer divorciada. Melesio, pero Magdalena lo ha manejado por completo. ¿Es realmente por ella? Melesio se fue y Nora agarró su teléfono. Mamá, Melesio se fue por culpa de esa Magdalena. No llores, explica qué pasó. Nora tuvo que regresar a la casa de sus padres. Todavía estaba luchando por encontrar un trabajo y no podía pagar el alquiler del apartamento. Por primera vez, su padre se opuso a su madre y le prohibió pagarle el alojamiento. Nora, ¿has hecho alguna llamada hoy? No, nada importante. Catarina negó con la cabeza. Odiaba tanto a su sobrina. ¿Qué le había hecho a la vida de su hija? ¿Cómo podían existir personas como ella? Se sentó junto a su hija. ¿Por qué no sales a dar un paseo? Tal vez te encuentres con algunas ofertas de trabajo. Nora dejó su lima de uñas. No entiendo, ¿ya te cansaste de mí? ¿Por qué siempre me dices que vaya a algún lugar? Querida, han pasado 6 meses desde que regresaste a casa. Es hora de empezar a reconstruir tu vida. Mi vida ya estaba resuelta, pero todo es por culpa de Magdalena. Su padre apareció desde la otra habitación. Magdalena no tiene nada que ver con esto, y lo sabes muy bien. Las lágrimas llenaron los ojos de Nora. ¿Nada que ver con esto? Claro que no tiene nada que ver. Todo es culpa mía. No solo tuya, sino también de tu esposo, que simplemente se fue. ¡Papá! ¿Qué, papá? Nora, te ruego que encuentres un trabajo. Catarina quería enfrentar un poco a su esposo por presionar a su hija. Se sentía muy mal por Nora, pero luego lo reconsideró. Tal vez necesitaba un pequeño empujón. Nora, incapaz de encontrar apoyo en su madre, corrió a su habitación para vestirse. Salió corriendo. Todo el mundo parecía estar en su contra. Absolutamente todos, y todo por culpa de Magdalena y su apartamento. Como si las posesiones materiales fueran más importantes que los seres humanos. Se sentó en un banco en el parque, sus pensamientos abrumadoramente sombríos, con un fuerte deseo de llorar. Melesio la dejó en ese momento. Su teléfono sonó en el bolsillo. Era Georgia. Oye, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? No estoy haciendo nada, solo soy una vaga. Georgia rió. Siento que todo se está descontrolando en casa de nuevo. Ah, sí. ¿Por qué estás llamando? Escucha, hay un nuevo club que acaba de abrir al otro lado de la calle. ¿Sabes? Donde las chicas bajan de peso. Bueno, actualmente están contratando. ¿Quieres intentarlo? Nora frunció el ceño. Parecía que Georgia la estaba llevando en la misma dirección, y parecía que resistir ya no era una opción. Suspiró. Está bien, dame la dirección. Nora miró el nuevo edificio. Era hermoso. Pensó para sí misma que no solo las mujeres vendrían aquí a hacer ejercicio, sino también hombres. Hombres adinerados, por supuesto. Podrían permitirse un lugar así. Si pudiera conseguir un trabajo aquí, tal vez finalmente podría cumplir su sueño de encontrar un esposo decente. Nora continuó con determinación. Su objetivo principal era causar una buena impresión y evitar que la asignaran a un puesto bajo. Magdalena y Paulino llegaron al cementerio. Ayer, Paulino le había propuesto matrimonio a Magdalena y ella había aceptado. Ayer habían visitado a la madre de Paulino y hoy habían venido aquí. Angelina Torres recibió a Magdalena como si fuera su propia hija. Magdalena, solo escuché hablar de ti cuando estaba en la escuela. Lamento tanto no haberte conocido en aquel entonces. Gracias a ti, Paulino se convirtió en una mejor persona. Magdalena se sintió avergonzada. Oh, vamos, Paulino es un buen hombre. Pasaron una maravillosa tarde y luego acordaron visitar el cementerio. Después de un breve momento en la tumba de Aida, regresaron a la ciudad. ¿Entonces todavía necesitas ir a la oficina? No, me tomé el día libre. ¿Cómo van las cosas con tu proyecto? Bueno, todavía está en proceso. Magdalena, dime si necesitas ayuda. Tengo el dinero. Gracias, Paulino, pero me gustaría hacerlo por mi cuenta. Pasemos por mi club durante 15 minutos. Necesito verificar cómo van las cosas. La gran inauguración se acerca. Claro, vamos.
Llegaron a la oficina justo cuando Nora estaba subiendo las escaleras. «Oh, mira, es mi hermana». Paulino miró en la dirección que señalaba Magdalena. «Por favor, no me digas que ella es la que vivía en tu apartamento». «Así es». «Bastante interesante. ¿Qué podría estar haciendo aquí?» «Tal vez está solicitando un trabajo». «Muy posible». Un pequeño perro callejero corrió hacia Nora. Era obvio que el perro estaba sin hogar y simplemente quería algo de comer. Nora se dio la vuelta rápidamente y pateó al perro con fuerza. Magdalena saltó del coche y corrió hacia el perro chillando, recogiéndolo. «Nora, ¿qué estás haciendo?» Nora se volvió hacia ella sorprendida. «Magdalena, es asqueroso, ¿por qué lo recogiste?» Nora enderezó los hombros. No mostraría a Magdalena lo disgustada que se sentía por dentro. «Nora, ¿cómo pudiste? Es solo un perrito». «Estás sucio y contagioso, y no intentes actuar como una persona benevolente conmigo». Magdalena examinó a Nora cuidadosamente. Sus ojos ardían de enojo. «Nora, ¿he hecho algo malo contigo? No entiendo por qué me hablas así. Parece que debería ser al revés». «¿Tú? ¿Conmigo? ¿Para qué? ¿Siquiera entiendes lo que has hecho en mi vida?» «¿Yo? ¿Cómo?» Magdalena miró a su hermana con asombro. «¿Cómo? Melesio me dejó por tu culpa». «¿Qué tiene que ver eso conmigo?» «Pero él se fue después de quedarnos en tu apartamento, y no me digas que arruinamos todo. No arruinamos nada. Todo se desmoronó por sí solo en esos 3 años». Magdalena de repente lo encontró divertido. Era gracioso y lamentable al mismo tiempo. Esta miserable Nora que se había atrapado en una situación sin ganadores. «Nora, ¿qué haces aquí? Catarina vive lejos de aquí, ¿verdad?» Nora vaciló un momento y luego dijo: «Trabajo aquí. Soy la asistente del director. Y también estoy saliendo con el dueño, y pronto nos casaremos». Nora lo soltó todo de una vez, sin estar segura del por qué. Lo importante era hacer que Magdalena lo creyera, y el resto no era tan importante. Dejar que Magdalena supiera que Nora había logrado asegurarse en un buen lugar bajo el sol. Magdalena la miró con lástima, y Nora, confundiendo su compasión con incredulidad, siguió presumiendo. «Sí, es cierto, Magdalena. No es necesario trabajar como esclava. Basta con tener cabeza en los hombros». «Entonces, parece que lo tienes, ¿verdad?» Paulino se acercó a Magdalena. Había escuchado toda la conversación, pero no intervino hasta que Nora comenzó a hablar sobre el propietario. Nora miró al hombre y luego se volvió hacia Magdalena. «¿Es tuyo? ¿Alguien alguna vez ha prestado atención en ti? Estoy a punto de casarme por segunda vez y tú ni siquiera te has casado una vez. ¿O simplemente estás saliendo con alguien?» Paulino estalló en risas. «¿Sabes, Nora? Estaba seguro de que eras tan tonta como un ladrillo cuando te escapaste inundando mi apartamento. Encontrarte habría sido un trabajo de 5 minutos, pero escuché a Magdalena y no lo hice. Pero resultaste ser aún más tonta». Nora incluso se ruborizó de la indignación. «¿Quién te crees que eres para hablarme así?» Paulino sonrió con suficiencia. ¿No es suficiente con que soy el propietario del apartamento que inundaste? Bueno, también soy el propietario de este club, con quien duermes. No estoy seguro de quién te contrató como asistente del director. Ni siquiera tenemos ese puesto aquí. Y por último, resulta que soy el prometido de Magdalena. Tenemos una boda próxima, y no creo que Magdalena elija invitarte». Deberías haber visto la cara de Nora. Pasó de rojo a blanco y quiso decir algo, pero luego simplemente se dio la vuelta y se marchó enfadada. Magdalena suspiró. «Me da pena, está completamente confundida». Paulino abrazó sus hombros. «Deja de sentir lástima por quienes no la merecen. Dime, ¿qué vas a hacer con ese pequeñín?» Magdalena miró al cachorro dormido en sus brazos y rió. «¿Qué voy a hacer? Llevarlo a casa, por supuesto». Paulino solo negó con la cabeza. Catarina estaba tan enojada que no podía quedarse quieta. «¿Quién se cree que es esa desgraciada? Consiguió un poco de dinero, ¿y ahora qué? ¿Cree que puede humillar a la gente?» Nora lloraba amargamente en la cama. Valerio, el esposo de Catarina, notó. Pero Nora fue la que empezó todo. ¿Quién la obligó a mentir? ¿Qué se supone que debía hacer la pobre chica? ¿Permanecer allí parada mirando al suelo?
Al menos eso. Mejor aún, simplemente disculparse. Después de todo, Magdalena no arruinó su apartamento. Valerio, más te vale callarte. Nora de hecho es tu hija. ¿Y qué? Nora tiene casi 30 años y no sirve para absolutamente nada. Nora rompió a llorar de inmediato, y Valerio escupió y salió de la habitación. Catarina corrió hacia su hija. No llores, se nos ocurrirá algo. ¿Qué, mamá? Algo que realmente moleste a Magdalena. Nora se secó las lágrimas y se sentó en la cama. ¿De verdad? Sí, pero primero debes calmarte. Durante toda la noche, Nora y su madre hicieron planes. Sin embargo, no se les ocurrió nada especialmente interesante. Se acostaron sintiéndose decepcionadas, solo para regresar a la lluvia de ideas por la mañana. Valerio observó eso durante todo un día. Rara vez defendía su opinión. Lo máximo que solía hacer era burlarse de Nora o Catarina, pero esta vez simplemente no pudo contenerse. Entonces, aquí está la solución. Nora debe encontrar a Magdalena y disculparse. Solo después de que Magdalena la perdone puede empezar de nuevo. Catarina se rió. Míralo, finalmente empezó a hablar. ¿Quizás también debería ofrecer pagar las reparaciones? Absolutamente, en cuotas o de alguna manera. No digas tonterías. No es tontería, ¿no ves que todo gira en torno a ese apartamento? Nora está escondida o no puede conseguir trabajo. Catarina quería discutir con su esposo y decirle lo que pensaba, pero Nora la detuvo. Mamá, no grites. Papá tiene razón. Tiene razón en todo. Nora se secó las lágrimas. ¿Qué tenía ahora? Nada. Absolutamente nada. Al menos solía tener un esposo, y ahora estaba completamente sola. Completamente dependiente de sus padres, incapaz de hacer nada por sí misma. ¿Qué seguía? Continuaría viviendo con ellos, temiendo encontrarse nuevamente con Magdalena. Eran hermanas, a pesar de lo que había sucedido entre Aida y Catarina. Podrían haber sido amigas si no fuera por Nora. Nora se volvió hacia la pared. Casi no durmió durante la noche y por la mañana llamó a Magdalena. Magdalena, ¿puedes encontrarte conmigo? Honestamente, Magdalena no solo estaba sorprendida, estaba impactada. ¿Por qué? Necesito hablar contigo, es muy importante. Magdalena hizo una pausa por un momento y luego dijo: De acuerdo, nos encontramos en el parque a las 6. Paulino estaba en contra de que ella fuera sola. Paulino, déjalo, sonaba tan... No le creo. Bueno, ¿crees que va a atacarme o algo así? No, pero quién sabe, estaré cerca. Magdalena se rió. Discutir con él sería inútil. Magdalena estaba sentada en un banco y el cachorro, a quien ella y Paulino habían limpiado conjuntamente e incluso llevado a un peluquero de mascotas, estaba jugando a sus pies. Se negaba obstinadamente a alejarse de Magdalena, y Paulino lo apodó de inmediato la cola de Magdalena. Sin embargo, aún no habían elegido un nombre para él. El veterinario había dicho que este pequeño cachorro regordete se convertiría en una bestia enorme. ¿Cómo podría esta pequeña y milagrosa criatura convertirse en un animal gigante y feroz? De repente, el cachorro se puso alerta. Olió el aire y luego comenzó a ladrar. El pelaje en su espalda se erizó, y aunque su ladrido no era del todo correcto, era una extraña mezcla de chillidos y ladridos. Magdalena supo de inmediato que Nora se acercaba. Hola, Magdalena. Hola, ¿qué quieres? Quiero disculparme por el apartamento, por haber huido, por todas las cosas que te dije y por envidiarte tanto en general. Magdalena levantó una ceja. ¿De verdad? Eso es extraño. Nora miró hacia adelante. A mí también me parece extraño, pero ya no quiero vivir así. Estoy cansada de esto. No hay futuro en ello. Sigo esperando un milagro, pero nunca llega. Magdalena notó que Nora estaba llorando. Sin embargo, si todo esto era una actuación, Nora era una actriz muy convincente. Antes no había mostrado ningún talento actoral, así que parecía que estaba hablando sinceramente. Magdalena, no tienes por qué preocuparte. Encontraré un trabajo. Comenzaré a buscar mañana y te devolveré todo. No de una vez, por supuesto, porque no tengo tanto de una sola vez, y mis padres tampoco. ¿Tu madre sabe que viniste a verme?
Y lo que es más importante, ¿por qué viniste? Ella lo sabe, por supuesto. Nora hizo un ademán con la mano. No quería escuchar de nuevo lo que su madre le gritó después. La mujer había gritado tan fuerte que su saliva colaba en todas direcciones. ¿No lo aprobó? Tú misma lo sabes, ¿verdad? Nora, ella no te permitirá convertirte en una persona decente. Puedo manejarlo. Magdalena le entregó un pañuelo a la joven. El cachorro se había calmado hace mucho tiempo, aunque todavía estaba sentado en el regazo de Magdalena por si acaso. ¿Y qué pasa con Melesio? Oh, no lo sé. Desde que se fue no lo he vuelto a ver. Nora negó con la cabeza. ¿Lo estás esperando? La joven miró a su hermana. No, no lo estoy esperando. Todo está bien. Magdalena sintió tanta pena por Nora que incluso la abrazó. Bueno, no te preocupes tanto. Lo más importante es que encontraste la fuerza para disculparte y de alguna manera resolveremos el resto. Ve a casa, te llamaré. Cuando Nora se fue, Paulino se sentó junto a Magdalena. Entonces, ¿qué ha estado pasando aquí? Paulino está tan miserable. Se disculpó y quiere compensarnos por las reparaciones. Paulino miró a Magdalena con sorpresa. ¿Estás bromeando? No, lo digo en serio. Paulino, ayudémosla. Bueno, si no escapa de Catarina, se convertirá en alguien como ella. Magdalena, me sorprendes. Vamos, Paulino. Está bien, me callo. Te conozco demasiado bien. Al día siguiente, Magdalena llamó a Nora. Nora, hola, ¿dónde estás? Estoy en la ciudad. Tuve 2 entrevistas. ¿Cómo te fue? Hasta ahora no muy bien, pero seguiré llamando. Nora, ¿puedes venir al club donde nos encontramos ayer? Por supuesto que puedo, pero ¿por qué? Ven, descubrirás todo en el lugar. Magdalena se encontró con Nora en la puerta media hora después. Vamos, Paulino nos está esperando. Nora se detuvo en seco. No, no iré. Estoy muy avergonzada. Nora, eres una mujer adulta y prometiste que superarías todo por ti misma. Paulino las esperaba en la oficina. Nora comenzó a balbucear palabras de disculpa. Él levantó la mano. Aceptado. Y ahora al negocio. Le hizo algunas preguntas, todas en la categoría de ¿qué hacer si surge una disputa? Nora pensó antes de responder, y Paulina sonrió. Bueno, no es tan malo como pensaba. Comenzarás tu pasantía mañana. Un administrador de otro club te entrenará. Tienes una semana para aprender todo lo que necesites. Nora casi se desmayó. ¿Me estás contratando? No te decepcionaré, lo prometo. Magdalena salió a despedir a su hermana. Magdalena, muchas gracias. De nada, solo recuerda que Paulino es muy exigente. Está bien, lo entiendo. Nora... ¿Sí? Toma las llaves del apartamento. De todos modos, no estoy viviendo allí, y te será conveniente para ir al trabajo. Nora dudó sobre las llaves, luego extendió la mano. Gracias, Magdalena. Voy a enmendar todo lo que he hecho. Magdalena se rió. Bueno, tal vez repongas el bar. Todo lo demás está en orden. Pasó un mes y la boda de Magdalena y Paulino se acercaba. Una tarde, sacaron a pasear a Max. El perro había crecido notablemente y estaba claro que se convertiría en un perro grande y fuerte. ¿Cómo está Nora? Paulino sonrió. Sabes, sorprendentemente bien. Todos los clientes hablan muy bien de ella y lo está haciendo bien en todos los aspectos. Magdalena se alegró. Por alguna razón, creía en las transformaciones de Nora, aunque con dificultad. De verdad, pareces estar más emocionada por su éxito que por el tuyo. Ahora, cuéntame, ¿qué estás planeando? Yo, nada. Magdalena, me conoces demasiado bien. Te veo venir. Paulino, ¿sabes? Me encontré con Melesio aquí por casualidad. Paulino estalló en risas. Por casualidad. Melesio. Bueno, sí. ¿Qué tiene de malo? Nada. Creo que deberíamos invitar tanto a Nora como a Melesio a la boda. Estoy seguro de que se reconciliarán. Paulino sonrió. De hecho, se había encontrado una esposa maravillosa, amable e inteligente. Nora estaba de pie detrás de la novia, radiante.
Por primera vez en su vida había comprado un vestido con su propio dinero. Lo había elegido cuidadosamente porque se había ganado el dinero ella misma. Ahora se daba cuenta de que lucía impresionante. Esto fue confirmado por las miradas de los hombres en la boda. En la multitud, Nora también vio a sus padres una vez más y se maravilló del gran corazón de Magdalena. Nora, te ves absolutamente hermosa. La mujer se quedó quieta, luego se dio la vuelta lentamente. Melesio estaba parado frente a ella. Había ensanchado los hombros, recortado su barba y lucía impresionante. «Melesio, ¿qué haces aquí?» «Fui invitado». Y luego Nora entendió todo. Magdalena simplemente quería que se reconciliaran y comenzaran de nuevo. «Oí que conseguiste trabajo». Nora sonrió. «Sí, no solo conseguí trabajo, sino que también decidí estudiar a distancia. Ser administradora no puede ser un trabajo para toda la vida». «Sí, claro, tienes razón». Hubo un silencio durante un par de minutos. «Nora, tal vez nosotros...» Nora se volvió hacia él. «Sí, Melesio, tal vez. Te extrañé mucho, pero te fuiste. Me dejaste». Melesio sonrió. «Nora, me fui al norte. Mi profesión estaba muy demandada allí. Ya sabes, gané dinero para arreglar el lío en el que nos habíamos metido». Nora lo miró incrédula. «¿Estás diciendo la verdad?» «Sí, lo estoy». Se precipitó en brazos de su exmarido. Catarina vio todo lo que estaba sucediendo e incluso quiso unirse a la refriega. No necesitaban a ese traidor Melesio en su familia. No servía para nada. Pero Valerio la contuvo. «Ni siquiera lo pienses. Es adulta. Se las arreglará sola». Catarina lo miró con sorpresa. Últimamente, su esposo se había estado afirmando con más frecuencia, permitiendo algunas cosas y ofreciendo consejos. Era inusual, pero Catarina se encontró disfrutándolo. Al final de la boda, cuando los invitados ya se estaban dispersando, Nora se acercó a los recién casados. «Paulino, Magdalena, gracias por todo, y me disculpo nuevamente. Melesio y yo nos vamos. Vamos al norte». Paulino sonrió. «Ahora, eso es una decisión digna de elogio. ¿Cuándo se van? Necesito encontrar un nuevo administrador». «Paulino, ¿de verdad crees que soy tan ingrata? Búscalo. Tan pronto como encuentres a alguien nos iremos». Se despidieron de Nora y Melesio, junto con Georgia, David, mamá y papá, y por supuesto, Paulino, Magdalena y Max. «Cariño, tal vez cambies de opinión. Hace frío allá y no hay padres». Catarina lloraba. «No, mamá, es precisamente porque no hay padres allá que decidí irme». «¿Qué significa eso?» Nora abrazó a su madre. «Mamá, por favor, no llores. Vendremos a visitar». Cuando el tren desapareció en la distancia, Magdalena entregó las llaves a Paulino. «Bueno, Paulino, mira cómo el apartamento arregla a la gente. Tal vez no deberíamos venderlo. Tal vez alguien más necesitará ayuda». Paulino se rió. «Quieres ayudar a todos, ¿verdad? Si no quieres venderlo, no lo vendas. Por cierto, lo revisé, y es un bar completamente surtido. Parece que Nora lo llenó todo». Magdalena sonrió y deseó silenciosamente a su hermana buena suerte en su nueva vida. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.